Sí, porque en Chile, por ejemplo, 4 de cada 10 propiedades, 4 de 10, casi el 50%, casi la mitad, están afectas al pago de contribuciones. Cuando los inmuebles superan los 33,4 millones de avalúo, Sí. sus dueños deben cumplir obviamente con este impuesto. El avalúo fiscal, ¿ah? El avalúo Claro, no fiscal. el comercial. Y desde el año pasado, el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas significó una alza en su costo y por lo tanto tuvo consecuencias en un gran porcentaje de nuestra población. Queremos hablar sobre este particular con Ronald Fisher, director del Centro de Economía Aplicada de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que está en línea. Hola, Ronald. Buenas tardes, Hola, Ángeles, Álvaro. Buenas tardes. ¿Qué tan importante es para los adultos mayores no pagar las contribuciones? Porque finalmente mucha gente dice, pagué mi casa durante tantos años, 20, 25, 30 años incluso, pero resulta que después con las pensiones que recibimos en nuestro país es imposible pagar las contribuciones. Bueno, es una obligación legal, digamos, y de la cual las municipalidades que prestan todos los servicios a las personas de la comuna dependen. Entonces, es una obligación legal, tienen que pagarla. Ahora, muchas personas, sobre todo con el reavalúo, se ven un poco apretadas porque disponen de menos recursos después de pagar las contribuciones. Y la pregunta es cómo hacerle frente a eso. Una propuesta es simplemente no aplicarle la contribución a las personas que tienen ingresos menores a un cierto monto y menores a un cierto monto que están en tercera edad y jubilados. Pero a mí me parece un poco injusto eso. ¿Injusto? Injusto. ¿Por qué? Porque primero estamos saltando una obligación legal que todos los demás tienen que pagar. Pensemos que los adultos mayores en general tienen menos cargas, disponen de su casa propia normalmente, y en cambio personas que tienen niños que están creciendo, que están pagando sus casas y que además tienen que pagar sus contribuciones, no tienen este tipo de beneficios. Entonces, me parece un poco injusto y sobre todo porque al final los beneficiados van a ser los herederos de las personas de la tercera edad. Entonces, me parece que la forma de hacerlo, sin castigar en demasía a las personas de la tercera edad, es lo siguiente: es que las personas que estén en esas condiciones, o sea, que estén apretadas de dinero y no tengan dificultades para pagar las contribuciones, pueden elegir que no se les aplique el alza de contribuciones, pero que la propiedad quede gravada, es decir, que empieza a incurrir una deuda, en el momento que la persona venda la propiedad o fallezca y sus herederos dispongan de la propiedad, tienen que pagar la deuda. Estamos hablando con Ronald Fisher, director del Centro de Economía Aplicada de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a propósito de las contribuciones. Las contribuciones es un impuesto, claro, legal, por supuesto, una obligación legal. Es un impuesto territorial, son sinónimos, de hecho. Contribuciones o impuesto territorial, ¿no es cierto? En su origen, por lo menos, porque uno entendía que estaba en proporción, evidentemente va a tener una relación, pero en relación al tamaño de la propiedad, ¿no? Del terreno. No, Del terreno. es al valor de la propiedad. ¿Es al valor de la propiedad en función del tamaño del terreno? No, porque en algunas partes el terreno puede ser muy barato y la propiedad puede ser muy barata y en otras partes un terreno pequeño puede ser muy caro. Por lo tanto, a ver, sí, porque hay una cantidad de propiedades que están exentas de este impuesto territorial, ¿no? Sí. Sí, claro. Por ejemplo, la Ley Pereira, el DFL2, por ejemplo, nombrar alguna, ¿no? Bueno, no estoy totalmente seguro de cómo hay un periodo en que creo que están exentas, pero no sé si no creo que sea permanente. ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, para eximir a una propiedad del pago del impuesto territorial? Bueno, ¿En razón esto de fue qué? establecido por ley en algún momento para fomentar la construcción. A mí no me parece una buena idea haberlo hecho, pero ya se hizo hace mucho tiempo. Fíjense que es como raro, uno tiene fomento por un lado y después tiene el IVA a la construcción, es un poco contradictorio. Pero en algún momento se pensó, y esas cosas es difícil de quitar ese tipo de beneficios, entonces quedan para siempre. Claro, es para beneficiar por un lado, para promover, para fomentar la construcción por una parte, pero tiene un beneficio porque son además propiedades de un costo, comillas, no tan elevado, ¿no? Eso, en ese momento, ahora son en muy ese elevados. momento. Ahora es muy elevado, por eso le estoy preguntando por justamente cuál es la racionalidad hoy de hablar de exenciones al impuesto territorial. Yo personalmente creo que es un error. Personalmente creo que las propiedades todas deberían pagar contribuciones
tal vez con un tope mínimo, digamos, de valor, pero es difícil eliminar exenciones de ese tipo, porque hay grupos que se oponen. Entonces, y por lo tanto, va a ser difícil hacerlo, pero me parece un poco racional mantener cosas que distorsionan también un poco las propiedades, porque fíjense que el mercado de propiedades, bueno, hay el promedio de las casas en Chile es relativamente bajo, pero hay un espacio de superficie de propiedades que casi no existe en Chile. Son propiedades que son un poco superiores a las máximas que puede tener bajo el DFL2. Sí. Y esas no hay porque simplemente las personas tienen que pagar el impuesto contra las contribuciones, digamos, no tienen la exención. Sí. Y no ganan tanto en terreno, entonces están todas las propiedades como un poco achicadas. Por lo tanto, a ver, si es que se puede medir en este sentido también, porque algunos parlamentarios ya han reaccionado al tema del impuesto territorial, a la eventual exención para los adultos mayores. Sobre cierta edad, no necesariamente sobre los 65 y sobre los 60 las mujeres. Claro. Yo lo encuentro súper injusto. Y además de injusto, el impacto... Me parece que es que uno tiene que pensar que, imagínense, por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia está pagando su hipoteca, está teniendo 2 niños o 3 niños, o la familia está manteniendo, los 2 padres están manteniendo esta familia. Sin más el pago de la hipoteca. Y tienen que además pagar las contribuciones. Claro. ¿Y por qué los ancianos, que no tienen que hacer ninguna de esas cosas, que son dueños de sus casas, van a tener este beneficio que además, como les digo, es un beneficio que va a beneficiar básicamente a sus descendientes? Claro, Uno lo puede construir. Ahí Como les acabo de decir, se tiende a asociar el fundamento con el monto de las pensiones, que en la generalidad de los casos por supuesto. Entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente hacer que la propiedad, que la persona no lo pague en ese momento, sino que se pague cuando se venda la propiedad, la deuda que se incurre, se pague cuando se venda la propiedad o cuando los herederos la reciban. Es la propiedad la Claro. que queda afecta, bien. O sea, por ejemplo, para que la gente lo entienda, la propuesta que usted dice que podría ser más razonable a su juicio o menos injusta es que una casa que, por ejemplo, paga, invento, 10.000 pesos de contribuciones, no pague, si son los dueños adultos mayores con pensiones, no paguen, pero la casa sigue manteniendo esta, comillas, deuda, ¿no? Y una vez que cuando se liquide la casa, en el caso de los herederos, o que estas personas, el dueño fallezca, o los dueños fallezcan, la deuda total, que podría ascender, invento la cifra, 1 millón de pesos, con la venta de esa casa o con la liquidación de esa casa, se pague esa deuda. Exactamente, porque eso de alguna manera hace que los adultos mayores van a tener, entonces no van a tener problema que hay una alza de contribuciones, no van a pagarla directamente ellos, pero si por ejemplo ellos las vendieran, se aprovecharan de la ganancia de capital y se cambian una cosa más barata, porque el gusto de ellos la pagarían, porque ya no podemos decir que la persona no se pudo mover, se movió. O cuando ellos fallezcan, entonces los herederos no veo por qué tendrían que beneficiarse de esta... De quedar con una casa exenta de contribuciones. Claro. ¿Y esa propuesta tiene eco? No estoy seguro, no es tan popular, me imagino, como propuestas así que son más, que parecen no tener costo, aunque tienen un costo escondido mucho más grande. El costo escondido mucho más grande es el que es la propuesta que se está haciendo ahora, digamos. Por supuesto, tiene un costo mucho más grande. Hay personas que tienen propiedades muy caras, tal vez no tienen demasiados ingresos directos, pero tienen propiedades muy caras. Tienen 2 opciones esas personas en la actualidad: podrían cambiarse a un lugar más barato, pagar la deuda, o conseguir que parientes suyos que se van a beneficiar cuando ellos fallezcan les paguen las contribuciones. Entonces, parece súper injusto que esas personas no tengan que pagar nada, sabiendo que otras personas tienen que hacerlo, que están en situaciones más estrechas que ellos. Se entiende. Ronald Fisher, director del Centro de Economía Aplicada de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por haber conversado con el